Tenemos una charla de lujo hoy. Sí, de lujo. No lo digas vos, pero lo digo yo. De un amigo y un profesor de lujo, Martín Bomer, que es abogado, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, que es máster y doctor en jurisprudencia de Yale, y que es un interesado en muchos temas del sistema de justicia, de la abogacía y también del lenguaje claro. Acá la libertad de cátedra, aunque estemos en el Colegio de Abogados virtualmente, la libertad de cátedra es totalmente, así que no tenés por qué restringirte de nada. Eh, y aprovechando que hay una nueva norma provincial que establece la utilización del lenguaje claro en los actos administrativos, se nos ocurrió que podíamos escucharlo un rato a Martín y después, si quieren discutir sobre esta idea del lenguaje claro, la relación que tiene con el acceso a la justicia y la relación que tiene con la forma en que normalmente no hablamos, pero sí escribimos, muchos de nosotros, con palabras en latín dudosamente declinadas, como mínimo, frases enteras cuyo contenido no siempre sabemos explicar y no sabemos pronunciar ese latín, y demás oscuridades que, como decía Nietzsche, para parecer profundos buscamos ser oscuros, y la necesidad de cambiar todo eso, o la posibilidad de cambiar todo eso y los efectos que tenga. Así que, sin más, lo dejo a Martín, lo escuchamos a Martín. Si quieren ir haciendo preguntas por el chat, al terminar las vamos leyendo o preguntándole a Martín una vez que termine una breve exposición. Martín, todo tuyo. Reglas sobre tiempo. Yo hablaré 20 minutos, una cosa así, media hora, algo así, y después abrimos. Lo que vos tengas ganas de hablar, hablás. Cuando termines, te preguntamos. Ok, a las 5 tengo clase. Así no te interrumpimos el flujo. Dale, dale. Bueno, esta charla surgió charlando con Pablo por el tema de la ley provincial y la reacción de algunos colegas. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar acá, gracias al colegio. Y gracias a Pablo por organizarlo. La idea, entonces, era eso, la ley que obliga al lenguaje claro y la reacción de algunos colegas respecto de alguna interpretación que se hizo de la ley, respecto de que los abogados, las abogadas, somos un costo en el proceso y que somos, ¿cómo se llama? Intermediarios respecto entre la justicia y los clientes. Yo celebro la sensibilidad de nuestros colegas, pero me parece que voy, para variar, ustedes, algunos ya me conocen, voy a ser un poco provocador, porque entre nosotros, que somos poquitos y amigos y amigas, estoy un poco harto de la sensibilidad de nuestros colegas frente al desastre institucional que están armando los egresados de la Facultad de Derecho en nuestro país, dado las últimas noticias y lo que ha pasado en los últimos tiempos. Así que me parece que no estamos para hacernos los cocoritos respecto de lo que nos pide la política democrática, y entonces en esa nota de autocrítica empiezo. Es bastante impresionante que tengamos que andar justificando por qué los abogados, las abogadas, los jueces y las juezas tienen que hablarle claro a la gente. No. Es rara la pregunta. Es rara la situación en la que estamos. Pero, dado que las preguntas estas son como preguntas que hacen los niños, tienen respuestas, yo creo que hay respuestas interesantes o relativamente complejas para dar. Y es lo que voy a intentar hacer. Tomarme muy seriamente la pregunta. ¿Por qué los abogados, las abogadas debemos hablar claro? Y tratar de dar una respuesta también lo más seria que puedo. Ok. Mi respuesta va a ir por el lado del rol que ocupamos los abogados, las abogadas, jueces y juezas en la democracia constitucional.
y lo voy a hacer relativamente rápido. Después, si hay algunas preguntas, puedo profundizar en cualquiera de los temas, digamos, en cualquiera de los temas que me pregunten. Tal vez no, pero podemos conversarlo. Para decirlo muy rápidamente, el juego de la democracia constitucional, como todos los juegos de la política, tiene un objetivo, y el objetivo de la política, de la misma manera que el objetivo más amplio de la moral, es resolver conflictos. Tenemos un problema, la especie humana tiene un problema básico, y es que queremos más de lo que hay, lo que algunos llaman el predicamento de lo humano, queremos más de lo que hay, y para tenerlo entramos en conflicto con otras, y ese es como el problema original, ¿no? Las respuestas que damos, las posibilidades que tenemos para reducir conflictos y aumentar coordinación están vinculadas con nuestra capacidad, primero nuestra capacidad para la empatía, nosotros podemos ponernos en lugar de las otras personas, y segundo, nuestra capacidad para el lenguaje. Podemos hacer cosas con nuestras palabras, podemos prometer, ordenar, sugerir, aconsejar. Hay miles de cosas que hacemos con las palabras. Carrió, en Notas sobre Derecho y Lenguaje, tiene una bellísima lista de cosas que uno puede hacer con las palabras, siguiendo a Austin. Ahí lo tiene atrás seguramente Pablo el libro. Exactamente, gran libro. Y con esas cosas que podemos hacer, podemos coordinarnos. Para reducir el conflicto y aumentar la coordinación. La estructura general de esa forma de coordinarnos cambia a lo largo de muchos siglos y demás, pero hoy estamos metidos en una que es la modernidad, y la forma de coordinar es conversar entre nosotros y ponernos de acuerdo. Esa idea última de qué es lo valioso, o cuál es la forma valiosa de ponernos de acuerdo, que es, en este caso, es la conversación entre, voy a agregar una cosa más, personas libres e iguales, arma lo que Nino llamaba el discurso moral de la modernidad. La modernidad nos dice que para resolver conflictos tenemos que hablar y entendernos como personas libres e iguales. Por lo tanto, no podemos imponerle nada a nadie, no podemos usar a otra persona, dañarla sin resarcirla, y solamente podemos utilizarla si la otra persona consiente. Reales daños con tratos, básicamente. Lo que tenemos para decir cómo vivir, qué hacemos cuando nos usan y cómo hacemos para usarnos mutuamente. Derechos sociales, económicos, culturales, derechos civiles, derechos políticos. Libertad, igualdad, fraternidad, llámenlo como quieran. Esos son los principios sobre los que está basado el juego de la democracia constitucional, la deliberación y los principios morales de la modernidad. Para decirlo más claramente, esa deliberación ideal nunca la tenemos, nunca estamos todos, no tenemos toda la información, no somos iguales en capacidad retórica y no podemos decidir por unanimidad. Todos esos son problemas de la deliberación real comparada con la deliberación que nos gustaría tener. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, traducimos ese ideal a instituciones políticas, otra vez, la democracia constitucional. La deliberación en democracia. ¿Estamos todos? No, están los representantes. ¿Tenemos toda la información? No, tenemos la información que logramos conseguir por poner tanta plata como ponemos en la investigación y en la deliberación pública, y no dedicarnos a tonterías como el fútbol o Tinelli o lo que sea. En general lo que hacemos es, como todos saben, poner mucha plata en tener mucha información, y la mejor información que podemos tener los argentinos. Igualdad, por eso ponemos tanta plata en la educación, y nuestras facultades de Derecho nos forman en deliberar y ser cada vez mejores argumentadores y todo eso. Y decidimos por mayorías dependiendo de la importancia de la decisión. Hay algunas cosas que son muy importantes y las decidimos por mayorías, ¿cómo se llama? Por mayorías un poco más estrictas.
Pero sabemos que la democracia tiene fallas, y las fallas de que no estemos todos y toda esa cuestión, más graves pueden producir que las mayorías, sin toda la información, en desigualdad y sin que estemos todos, que estén algunos representantes de algunos, puede tomar decisiones en contra de las reglas del juego, en contra de la deliberación democrática y en contra de los principios de libertad, igualdad, fraternidad, que es sobre los que está basado toda esta conversación. Y no queremos que eso suceda. Bueno, ¿qué inventamos? Inventamos que esos principios, esa deliberación, están atrincherados en una cosa que llamamos constitución y con una gramática muy particular por la cual lo llamamos derechos. Y esos derechos constitucionales limitan la deliberación mayoritaria para que la deliberación mayoritaria no se coma las reglas del juego. Este es el juego de la democracia constitucional. Los poderes, la separación de poderes o la división en tres poderes, más o menos hace la mímica de estas dos vertientes. Los poderes mayoritarios, el ejecutivo y el legislativo, en general, tienden a ser el lugar de la mejor deliberación posible. Y queda un espacio para cuando la gente no coordina acciones o entra en conflicto, a pesar de que se puso de acuerdo con las leyes que da en los poderes políticos. Tenemos un problema de cómo hacemos para andar en el tránsito. Bueno, vamos al Congreso y dictamos una ley de tránsito. Ahora, puede suceder que haya problemas en el tránsito, por ejemplo, que alguien choque a otro, y surgen conflictos que la ley no resuelve, o que la gente sola no puede resolver leyendo la ley, leyendo la Constitución y demás. Porque, qué sé yo, hay gente mala en el mundo, o hay problemas de interpretación o lo que sea. Entonces tiene que haber una agencia que resuelva estos problemas, estos conflictos, que no resuelve ni la política mayoritaria, ni la educación, ni la mediación, ni nada, y la gente sigue entrando en conflicto. Y no queremos que la gente entre en conflicto. Entonces surge el tercer poder, el poder judicial, que lo que hace es resolver conflictos caso a caso, con la ley, digamos, el resultado de la deliberación mayoritaria, que por eso la ley es fuente de derecho, porque es la mejor deliberación que tuvimos y lo que más se acerca a la deliberación ideal. Esa es la razón por la cual la ley es fuente de derecho. Y la Constitución, que es fuente de derecho porque es la que recepta, es la que defiende los pilares de la conversación democrática, los derechos y la deliberación. Ok. Además, una tercera cosa, dicho esto después de lo que hizo la Corte ayer, el Poder Judicial tiene también que aceptar que la gente necesita saber cómo se van a resolver sus conflictos, y es razonable pensar que la gente piense que los conflictos se van a resolver de la misma manera que se vienen resolviendo, porque entonces puede planear su vida. Si no le cambian la regla del juego, puede planear su vida. Entonces hay una tercera fuente de derecho, que es la consistencia temporal en la aplicación del derecho y de la Constitución, que a veces debería ser la jurisprudencia, o a veces la doctrina cumple esa función. Pero la idea es que los acuerdos que hemos llegado en el pasado respecto de cómo interpretamos la ley y la Constitución también tienen un peso. Así que los jueces y las juezas tienen una tarea bastante complicada, que consiste en el caso, decir cómo se soluciona teniendo en cuenta estas tres reclamos de autoridad, estas tres dioses, fuentes del derecho que reclaman autoridad. Ok. Ahora, es clave. Entonces, el Poder Judicial tiene dos obligaciones que a veces están en tensión. La primera es la que acabo de decir: decidir conforme a derecho, si son positivistas. Si son naturalistas, decidir de acuerdo a la justicia, llámenlo como quieran. Esto que yo acabo de decir. La práctica esta de
decidir el caso de acuerdo a las fuentes de la democracia constitucional, de acuerdo a los principios de la democracia constitucional, de acuerdo a todo esto. Eso. Primero, decidir conforme a derecho. Pero hay una segunda parte fundamental del Poder Judicial, que a veces está en tensión con esta, y es que para que la gente decida sus conflictos de acuerdo a la ley, tenemos que lograr que la gente venga al Poder Judicial a decidir sus conflictos. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero le sacamos las armas. El monopolio de la fuerza está en el Estado. Entonces no pueden, a las 3 de la mañana, cuando grita el vecino o la música está fuerte, agarrar un fierro y rompérselo en la cabeza. No pueden, no se los permitió porque no tienen fierro. Pero además les pedimos cosas tales como, y ahí está el tema del costo y el intermediario, que depongan las armas, que esperen a la mañana, que vayan al despacho de un abogado o una abogada, si es que hay uno cerca, y si tienen la plata para llegar, que le paguen honorarios, que ese abogado traduzca, bueno, ahora vamos a ver, su deseo en el lenguaje del derecho, que pague tasa de justicia, que vaya a tribunales, que consiga los testigos y que espere la cantidad de meses o años que se le ocurre al Poder Judicial decidir, y va a recibir algo que no le queda muy claro qué es. Eso es lo que le pedimos a la gente que haga para obligarla a resolver los conflictos cuando no puede resolverla sola. Entonces, para que haga todo eso, necesitamos la confianza de la gente en que nosotros vamos a resolver sus conflictos de acuerdo a la ley, con todo esto. La confianza en nosotros. Es la contracara de la confianza, es el segundo principio, que se llama legitimidad. Los jueces y juezas deben construir legitimidad, crear legitimidad, en el sentido de que lo que tienen que crear es un imán de conflictos. Suficiente confianza como para que vengan a nosotros y nosotros resolvamos los conflictos de acuerdo a la ley. Y no solamente eso, que cuando los resolvamos, efectivamente las cosas pasen como nosotros queremos que pasen. Si alguien tiene que pagar, que pague. Si alguien tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Si los chicos tienen que cambiar de persona que los tiene, que cambien. Para eso también necesitamos legitimidad, para que cumplan nuestras órdenes. Ok, entonces, justicia y legitimidad. Por supuesto, desde el punto de vista de la legitimidad, ser justos o decidir conforme a derecho aumenta la legitimidad, obviamente. Pero son dos cosas que uno puede tener en la cabeza en paralelo. Los códigos de ética judicial, sobre todo, se dedican al aumento de la legitimidad. Independencia, imparcialidad, integridad, cortesía, diligencia, todas esas virtudes a las que obligan la ética judicial están dedicadas a aumentar la legitimidad. De hecho, el Código Iberoamericano de Ética Judicial dice no solamente que ser, sino parecer. Si los jueces son independientes, pero no parecen independientes, violan la ética judicial. No violarán las normas del Consejo de la Magistratura o no deberán estar sometidos a juicio, pero violan la ética judicial porque rompen con la confianza de la gente. Entonces hay que parecer independiente, parecer imparcial y sobre todo motivar, ahora, y vamos llegando al lenguaje claro, motivar claramente como una obligación ética. Uno no solamente tiene que hablar en castellano, hablar técnicamente correcto, sino y eso es obligación legal, la motivación, pero hay una obligación de ética judicial diferente, o es un plus a la obligación legal, que es motivar para que la gente entienda lo que pedimos y entienda que fue escuchada para aumentar su confianza, para aumentar nuestra legitimidad, para que vengan a nosotros, para que el conflicto salga de la calle y se resuelva de acuerdo a la ley democrática. Ok. Abogados, abogadas. Los abogados y las abogadas tienen dos obligaciones básicas también,
paralelas a las obligaciones de los jueces y las juezas. No es casual porque juegan el mismo juego. Empecemos de a poquito. Cuando un cliente viene al estudio, viene con un interés, tiene ganas de que algo suceda. Quiere ganar más plata, ver a los chicos, no ir a la cárcel. Muchas cosas quieren. Ahora, su interés no entra en tribunales. Una de las cosas que nosotros le sacamos a la gente cuando la obligamos a resolver sus conflictos de acuerdo a la ley es le expropiamos el conflicto. El conflicto ya no va a tener la estructura o las formas o el contenido que la gente le gustaría que tuviera. Tengo ganas de cobrar más plata, eso no lo entiendo. Yo tengo que, el abogado o la abogada hace el esfuerzo de traducir el interés en el lenguaje del derecho. Si usted no tiene derecho a ganar más plata, su interés no es defendible en tribunales. Entonces, si yo no puedo traducir su interés al lenguaje del derecho, no hay caso. La quiero matar, no hay traducción. Quiero que me arme una offshore para sacar toda la guita de la sociedad conyugal y cuando me divorcie el año que viene que le quede un mango. No hay traducción. Tengo ganas que usted mienta que no me cobró porque no hay traducción. Yo no soy cómplice de homicidios, ni soy cómplice de estafa, ni soy cómplice de estafas procesales. No soy su cómplice, soy su abogado. Así que le pido por favor que se vaya de acá. Cuando yo le propongo la traducción posible, mira, no vas a poder estafarla, pero a lo mejor puedes pagar menos alimentos. Esa traducción que yo hago, que tiene derecho tal vez a pagar menos alimentos, la persona obviamente la tiene que entender. ¿Por qué la tienen que entender? Y porque si no puede consentir a mi defensa. No va a haber consentimiento informado del cliente, de mi defensa. Y cuando pierda o gane menos o lo que sea, va a tener un argumento de que yo lo estafé, porque yo no le dije lo que yo iba a hacer con su vida. Y la persona es autónoma para decir cómo quiere que yo lo defienda o cómo quiere que yo no lo defienda. Y si no entiende cómo lo voy a defender, por supuesto yo no puedo hacer mi trabajo. Esta traducción al lenguaje del derecho es paralela a la obligación de los jueces de decidir conforme a derecho porque yo soy un auxiliar de la justicia como abogado, en la medida en que le ofrezco a la justicia los mejores argumentos de mi parte. Los mejores argumentos de mi parte. No los malos argumentos de mi parte. Entonces, ¿por qué? Bueno, está en el código de ética. Yo no puedo mentir, no puedo chicanear, no puedo citar falsamente. Bueno, todo lo que no puedo argumentar, llevar malos argumentos a la justicia. Además, por un problema no solamente ético, sino por un problema estratégico. Del otro lado tengo un abogado o una abogada que va a detectar mi falacia, que va a detectar mi mentira, que va a detectar mi ignorancia de que esta ley fue derogada ayer, y voy a perder. Entonces, primer obligación de los abogados y las abogadas, ustedes lo saben, auxiliar de la justicia, pero en este sentido muy particular, traducir el interés de mi cliente al lenguaje del derecho y llevar los mejores argumentos para que los jueces, las juezas, decidan conforme el mejor argumento. Decidan conforme al derecho, eso quiere decir que decidan conforme al mejor argumento disponible. Como lo va a hacer también mi colega, los jueces van a tener estas maravillas de mejores argumentos, van a decidir por el mejor argumento
y la sociedad va a ser mucho más feliz y mejor, la sociedad argentina, porque vamos a decidir nuestras diferencias públicas por los mejores argumentos disponibles en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Primera responsabilidad. Pero, segunda responsabilidad, que se alinea con la legitimidad de los jueces, nosotros tenemos que atraer también la gente a nosotros, que venga la gente a resolver sus conflictos con un abogado, una abogada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con la segunda obligación de los clientes, de los abogados y abogadas, que es defender celosamente al cliente. Por eso tenemos la posibilidad de la confidencialidad, del secreto profesional, del conflicto de interés, miles de cosas que están en los códigos de ética, que lo que hacen es ofrecerle a los clientes la tranquilidad de que nosotros estamos de su lado. Con límites, sí, obviamente, porque está la otra obligación, que es la obligación de ser auxiliar de la justicia. Las dos obligaciones, de la misma manera que la justicia y la legitimidad en el caso de los jueces, ser auxiliar de la justicia y ser defensor celoso del cliente, esos dos pares de obligaciones pueden estar en tensión. Muchas veces pueden estar en tensión. En el caso de los jueces, a veces decidir lo que es correcto puede producir desconfianza en la gente, porque la gente quería un determinado resultado y yo tengo que decidir conforme a derecho y ese resultado no es el que le gusta a la gente. Bueno, ahí viene otra vez el lenguaje claro. Yo tengo que poder explicarle, sobre todo al que pierde, por qué perdió. Y tengo que persuadirlo de que perdió legítimamente, con todos sus argumentos escuchados, con la mejor interpretación posible, con los hechos sobre la mesa. Tengo que ser claro y persuasivo respecto sobre todo del que perdió, porque no puedo tolerar, el sistema no puede tolerar que el que perdió salga e incendie el pueblo. Tengo que reducir el conflicto, no aumentar el conflicto. Lo mismo pasa con los abogados. Ser defensor celoso del cliente puede a veces estar en contradicción o en tensión con ser auxiliar de la justicia. ¿Cuánto puedo decir que mi cliente quiere que no diga? ¿Cuánto puedo no decir que mi cliente quiere que no diga? ¿Cuánto es secreto? ¿Cuánto es confidencial? ¿Hasta dónde llega mi conflicto de interés con este caso? Bueno, cosas de la ética profesional. Pero otra vez, el lenguaje del derecho en la relación entre abogado y cliente es relativamente obvia y está vinculado con la obligación del consentimiento informado, como los médicos o médicos. La otra, y obviamente el lenguaje claro respecto del juez, es porque, otra vez, en su rol de auxiliar de la justicia, lo que queremos dar es los mejores argumentos posibles, ¿no? Entonces, el lenguaje claro no es simplemente una cuestión de estilo. El lenguaje claro cumple una obligación ética que está vinculada con la legitimidad en el caso de los jueces y con la legitimidad en el caso de los abogados, en este caso esa garantía de la defensa celosa del interés del cliente que permite tanto la legitimidad en el caso de los jueces y la legitimidad en el caso de los abogados y abogadas, que los clientes vengan a nosotros y no que agarren un fierro a las 3 de la mañana y le partan la cabeza a su vecino. Yo dejaría ahí. Bien, seguramente va a haber alguna pregunta ahí por el chat. Mientras tanto, tengo algunas yo. Dale, empecemos. ¿Cómo es o qué pensás de la relación entre el lenguaje claro y el lenguaje técnico o la jerga, digamos? Porque cuando yo digo acá que tengo la tenencia y no tengo la posesión, solo con esas dos palabras todas las personas que están acá, sin que les explique más, entienden qué significa tener la tenencia y qué implicancias tiene y en qué situación estoy y cuál es la diferencia con tener la posesión y qué es lo que me falta para tener la posesión. Y por usar un ejemplo cualquiera, digamos, esas dos cosas como sinónimos y en nuestro circuito no. Entonces, ¿cuál es la relación o cómo la ves entre la jerga o el lenguaje técnico, y que puede ser más complicado que posesión-tenencia, y el lenguaje claro?
Bueno, una respuesta así muy brutal que te daría es una nota al pie. Digamos, la relación es una nota al pie, si estás escribiendo. Y pusiste tenencia, nota al pie y explicás qué es la tenencia. Tampoco es física No, nuclear no. el derecho. Entonces, ¿no? No, bueno. Y, Esa sería sí. una. La otra, pero el tema filosófico más complicado, vos sacaste el libro de Carrió, es que el lenguaje técnico nace en el derecho por una necesidad de la disciplina. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, que tenemos la obligación de usar lenguaje natural porque tenemos la obligación de ser claros frente al pueblo, frente a la gente, y porque tenemos que resolver conflictos de la gente, no estamos en un laboratorio de química, pero el lenguaje natural es vago, ambiguo, está cruzado por contenido emotivo, bueno, todas estas cosas que ustedes saben. Y entonces la negociación es entre el lenguaje natural y el lenguaje formal de las matemáticas. Bueno, producimos esto que se llama lenguaje técnico, que es palabras del lenguaje natural definidas más estrechamente, más estrictamente que la definición o cómo se usa en el lenguaje cotidiano, digamos. Por eso, punto aparte, punto, el lenguaje cotidiano no es lenguaje claro. Cuando yo le digo, te estoy mandando una cartita para contarte que te sentencié a 25 años de prisión, flaco, está todo cool, eso no es lenguaje claro. Eso es cualquier cosa, no es lenguaje claro. Okay. Me interesa ir por ese punto. Eso es muy importante. Espera. Entonces, Sí. lenguaje técnico. El lenguaje técnico es muy importante para nosotros. Y yo creo que, obviamente, el lenguaje claro no lo quiere tirar abajo. Por eso dije, usar la regla de la gramática castellana. Segundo, usar las reglas del lenguaje técnico del derecho. Y tercero, usar el lenguaje claro como un estilo de comunicación, no como una forma de reemplazar al lenguaje técnico. Entonces, el estilo de comunicación es, otra vez, un problema ético. Vos tenés que escribir un escrito o decir algo que eventualmente va a leer una persona que no sabe derecho. Bueno, ponete en el lugar de esa persona y por supuesto decí la palabra hipoteca o por supuesto decí la palabra que quieras, tenencia o lo que sea, pero tal vez poniéndote en el lugar de esta persona podés poner una nota al pie o abrir un paréntesis y explicar muy rápidamente lo que significa eso. No debería ser demasiado complicado. Ahora, ¿eso opera solo en la comunicación hacia afuera o también en la comunicación entre nosotros, en intraproceso, digamos, la necesidad de ese Y, lenguaje claro? bueno, Porque ahí me lleva a la cartita de te escribo esto para decirte no, espera. No, yo creo que estaría bueno presuponer que todos los procesos son públicos y que todo el mundo puede leer todo. Es cierto, hay cosas más importantes que otras. La sentencia no es lo mismo que un interlocutorio que a lo mejor el único que lo tiene que saber es el abogado o la abogada, y por lo tanto, cuando el cliente le pregunte, el abogado y la abogada le explica. Pero explicar una sentencia no debería ser jurisdicción de un abogado o una abogada. Yo debería agarrar la sentencia y dársela a mi cliente. Porque ahí sí, el intermediario del abogado o la abogada trucha, que cuando perdió dice, ves que no se entiende nada, son todos unos corruptos, eso es lo que hay que evitar. Eso hay que evitar. Ok. Entonces, volver a la cuestión, el lenguaje claro no es lenguaje cotidiano. Otra vez, el lenguaje cotidiano, yo creo, rompe legitimidad. La legitimidad no es yo soy amigo de las partes o amiga de las partes. Hay una parte fundamental del derecho. Por eso yo alguna vez hice para los abogados varones la defensa de la corbata. En general, la defensa de que la forma en la que dámela porque nosotros me interesa. nos vestimos no es lo mismo. Cuando vienen a nosotros, tenemos que ser suficientemente claros y amplios y cordiales como para que vengan a nosotros. Pero cuando vienen a nosotros no vienen a hablar con un amiguito o una amiguita.
Cuando vienen a nosotros, vienen a hablar con un representante de la justicia. Estamos matriculados por el Estado. Somos un monopolio del Estado. Entonces, cuando vienen a hablar con nosotros, vienen a darnos las cosas más importantes de su vida y ponerlas en nuestras manos. Entonces, no podemos estar tirados con una guayabera que hace flaco. Porque vienen preocupados porque van a perder la tenencia de los chicos, o van a perder la libertad, o su patrimonio. Entonces, yo no creo que podamos permitir que nuestros colegas sean irrespetuosos con los clientes. Por eso en el Poder Judicial hay boiserí y madera, y los jueces están donde deberían estar, y qué sé yo, o debería haberla. No es lo mismo. Bueno, ustedes tienen la experiencia de llevar testigos a tribunales. Digamos, el testigo que viene por primera vez está muerto de miedo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser? ¿Qué me van a preguntar? Va a tribunales. No lo atiende el juez, no lo atiende el secretario, no lo atiende la secretaria, nada. Es un pinche atrás de una compu, en un cuartito de 2x2, lleno de expedientes. Al pinche o a la pinche esa, el abogado se le pone por arriba del hombro y le mira lo que está escribiendo. El testigo sale y dice, esto es venir a testimoniar. Yo digo cualquier cosa que se me ocurra, que quieran que diga. Yo miento cuando tengo ganas de mentir, no miento cuando no tengo ganas de mentir. Ahora, va el testigo, juez, jueza, arriba de un estrado, que le lee, bueno, otra cosa. No por nada tenemos la arquitectura que tenemos y no por nada deberíamos vestirnos de la manera que nos vestimos. Entonces, lenguaje cotidiano no es lenguaje claro. El lenguaje cotidiano nos hace perder legitimidad. Te hago una pregunta que hace Soledad Dillon. Dice si puede ser una buena técnica dividir la resolución o la sentencia distinguiendo partes que van dirigidas a las partes de las que van dirigidas a los letrados. Es posible, pero es el mismo punto que hice yo, Soledad, de la nota al pie. La estrategia puede ser de diferente manera. A mí el anexo me da cosita, porque su señoría, si usted, señora jueza, si usted hizo un anexo, ¿por qué no hizo una sentencia? Si puede hacer un anexo tan bonito en lenguaje claro, ¿por qué no hace una sentencia en lenguaje claro? El problema del anexo es si el anexo se contradice con el otro texto. Bueno, ni hablar. Entonces, digamos que puede ser sutil la contradicción, pero puede existir. Es posible. Pero yo no tengo ningún problema con una nota al pie, sobre todo pensando en los colegas, en los abogados, las abogadas, jueces y juezas que van a leer esto en el futuro, uno esperaría, que diga, si hay, por ejemplo, una discusión teórica o dogmática muy complicada, nota al pie, guiño a la dogmática. Pero a mí me da la sensación que las cosas que tienen que leer la gente tienen que ser autosustentables y que la gente pueda leer y decir, entendí. Entendí. Bueno, no sé si vieron, estuvo estos días saliendo lo de Ginsburg, de cómo ella escribía en las sentencias. Y tiene una cosa muy bonita que ella dice, el primer párrafo es una gacetilla de prensa. El primer párrafo de la sentencia es una gacetilla de prensa. Describo el caso y digo cuál es mi parecer. Y después sigo. Bueno, esa es una... En el mismo sentido que recién decía Soledad, Mariela Panigadi, dice que opinás de ingresar un párrafo dirigido al niño, niña o adolescente. Supongo que es más o menos lo mismo que lo de añadir un anexo. A veces ese párrafo al niño, niña, adolescente es aniñado, el párrafo. Y yo tendría alguna prevención respecto de de la legitimidad de ver a mis jueces y juezas hablar aniñadamente. Yo vi algunas, fulanita, soy Martín, y estuve con tus papás. No sé cuándo va a leer eso la niña, adolescente. A lo mejor lo va a leer cuando sea grande, o sea, alguien se lo va a leer. O a lo mejor es una buena cosa para hacer cuando uno está presencialmente o en un juicio oral y hay un niño, niña, adolescente ahí.
Karina Vigliardi, que es jueza de familia, dice si es una buena práctica citar a las partes a la audiencia. Y eso ni hablar, pero ni hablar. Ni hablar. No, voy a exagerar y soy un pobre profesor que no litiga. No hace. Lo único que tienen que hacer es citar a las partes, escucharlas y dar sentencia. Están las dos partes. ¿Qué quiere? Tal cosa. ¿Qué quiere? Tal otra. ¿Los abogados tienen algo más que decir? No. ¿Está aprobado tal cosa? No. ¿Qué le falta para aprobar? 4 testigos. Lo vamos a citar a ver mi agenda mañana a las 5 de la tarde. Quiero los 4 testigos. ¿Están los testigos? Sí. ¿Qué dijeron los testigos? Tal cosa. ¿Quién tiene razón? Fulano. Bueno, chau. Pase. El siguiente caso. No sé qué otras cosas hacen en tribunales. Unas cuantas cosas más, pero... Sí, unas cuantas cosas más, pero básicamente es eso. Una persona quiere pagar menos y la otra persona quiere cobrar más. Una persona quiere quedarse con los chicos, la otra también. Uno quiere los miércoles, la otra quiere los martes. ¿Me están cargando? Insisto, por supuesto hay cosas muy sofisticadas que hacemos los abogados y las abogadas, pero la verdad es que todos los días ustedes tienen problemas de gente con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, y esa especie viene teniendo los mismos conflictos hace 70.000 años sobre la Tierra. Entonces, me parece que sí, que si hay un niño, niña, adolescente, ahí, y bueno, hablarle en fácil está bien. Ahora, a mí me da cosita cuando veo esos anexos, porque ¿quién lo va a leer? ¿Lo va a leer el abogado? O la abogada, se lo va a leer al niño o los padres, no sé quién se lo va a leer. Y entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Háganlo en lenguaje claro. Quien pueda leer castellano va a leer castellano y va a entender perfectamente lo que dice. Decidí que te vas a quedar con tu papá porque tu papá no te pega como tu mamá. ¿No? Básicamente. Porque tu padre no pega como tu madre y está prohibida en la Argentina la violencia contra los niños. Mirá, pensé que tu papito que es más bueno que tu mamita, porque tu mamita, viste que a veces se pone nerviosa. No sé, ver a los jueces en esa situación me da la sensación que a veces puede reducir la legitimidad de sus decisiones. Eso no es lenguaje claro. Eso es otra cosa, es una estrategia a utilizar, a lo mejor es una gran estrategia en algún momento, me parece. Pero insisto, eso no es lenguaje claro. De la misma manera que el lenguaje claro no es lectura fácil. Lectura fácil es una técnica para gente con problemas cognitivos y es una técnica muy particular que se la ve cuando uno lo lee, es un renglón corto, una frase corta, hay mucho aire en la página, un verbo por oración, bueno, una cantidad de reglas que tiene el lenguaje, la lectura fácil, que es para gente con problemas cognitivos. Pueden ser problemas cognitivos de gente adulta o pueden ser para chicos. En la página de SAIG hay una constitución argentina en lectura fácil, probada con gente con problemas cognitivos. Sí, eso. Que viene bien para chicos y viene bien para ancianos con problemas de demencia, qué sé yo. Hay mucha abogada y abogado con comprensión de texto difícil. Oh, sí, claro. Sí. Y con problemas para escribir comprensiblemente. Ahí como saben Leandro está que se sale de la vaina por hacer una está pregunta pidiendo verbalmente. cosas, sí. Dale. Y como no tengo más escritas, lo voy a reactivar para que te pregunte. Dale. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? Mira, en principio, obviamente que te escuché atentamente y me da la sensación siempre que atrás del lenguaje claro hay un montón de cosas. Y creo que hay una relación entre consecuencia, causa y consecuencia. O sea, cuando empezaste a hablar, hiciste mucho hincapié, lo cual esperaba que sea así, y te agradezco que tenía temor de que no fuera así, de que hablaste de las causas. Y una cuestión de las causas es el estado de situación. Hay un punto que me parece que el núcleo de legitimidad del Poder Judicial
le queda grande. O sea, el poder ejecutivo y legislativo, los otros poderes del Estado, le han corrido el núcleo de legitimidad política a los jueces, por ende los jueces adquieren mayor protagonismo social, o sea, del juez se espera mucho más de lo que se esperaba hace 30 años atrás, como bien señalabas. Pero ahí tenemos un problema, sobre todo una cuestión procesal constitucional, que es la distinción necesaria entre el conflicto social y el conflicto jurídico, o sea, cuándo hay caso judicial. Porque si el conflicto social entra de una forma desordenada, anárquicamente, como bien explicabas, a la Casa de Justicia, no quiero decir Palacio, porque hablando del lenguaje, pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con la evolución del principio de legalidad. Brian Tamanaja lo analiza muy bien, incluso quería recordar, hay una parte, creo que leí unos escritos tuyos que también hacías mención, de que la legalidad bien entendida hace de resorte para que el conflicto social sea traducido y los jueces puedan administrar justicia. La pregunta que te hago es, ¿vos eso lo ves en un sentido más democrático? O sea, ¿es posible traducirlo mejor? Porque está claro que, como bien decías vos, si no deponemos las armas y entramos a tribunales con armados, vamos a tener casi, te diría, un colapso vamos a perder la sistematicidad de la justicia, que en definitiva es un método de resolución de conflictos. Después podemos discutir si la sentencia puede ser pacificadora y pedagógica, me parece que tiene que serlo, pero no podemos perder de vista que somos abogados, y es un poco más allá de la corbata o no, lo que bien decís vos, que también en este conjunto de discursos entrecruzados queda como si te pones corbata y hablas como un abogado, sos un tipo, qué sé yo, que no querés a la gente, no sé, viste que se confunden, hay un discurso que mete todo dentro de una bolsa. Y nosotros... Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, por eso quería distinguir muy claramente el lenguaje cotidiano del lenguaje claro. A mí, insisto, una cosa es el lenguaje fierita, fierita, ¿cómo andás? Una cosa es eso, y otra cosa es el lenguaje claro. Y el lenguaje claro tiene que, creo yo, trabajar en la tensión esta que todos trabajamos, digamos, la tensión de eso, de ser defensor de los clientes y ser auxiliar de la justicia. Hay otra vez, la cuestión de la legitimidad es, vengan a nosotros, pero no vengan a cualquier cosa, pero ustedes saben que no vienen a cualquier cosa acá. El tema del voy a ver a mi abogado. Bueno, ojo, vas a ver a tu abogado, no puedes decirle cualquier cosa. Y el costo y la intermediación. Ahora voy a eso, pero no, una cosita más que de Leandro. Es cierto que todo esto está teñido con el problema de la judicialización de la política, en el mejor de los sentidos dicho eso, que trajo la democracia constitucional y la transición argentina a la democracia constitucional. Es cierto. No sabemos cómo manejar esta Ferrari que tenemos entre las manos. Tenemos miles de derechos en la Constitución, tenemos amparos colectivos, tenemos miles de reclamos que se judicializan y todavía no sabemos cómo ponerlos en caja, como sí sabíamos hace 60 años con el código. Pero claro, eso lo tiramos a la basura cuando tiramos la dictadura por la ventana. Entonces, ¿cómo entre todos vamos creando un sistema de justicia que a la vez pueda atraer el conflicto y resolverlo de una manera legítima? Es fundamental. Y una última cosa que dijo Leandro, que es verdad, yo en algún lado digo, utilizando a Tom Tyler, que la idea de legitimidad también es una respuesta al problema de la anomia argentina. El problema de la anomia en Argentina, en general, la respuesta siempre es el aumento de las penas o más castigo, pero está probado empíricamente que si las autoridades o las normas aumentan su legitimidad, esto quiere decir, se le da voz a la gente, se le escucha seriamente y se le hace saber que sus argumentos fueron tenidos en cuenta. Uno, voz. Respeto. Si a la gente la trato con dignidad, por ejemplo, como muchos de ustedes hacen o saben que en tribunales
hay calefacción cuando hace frío y aire acondicionado cuando hace calor en los pasillos donde esperan las partes, o que siempre está ese sillón tan bonito donde las partes pueden esperar tomándose un cafecito, que el baño para las partes siempre está cerca y accesible. Todos esos tratos que hacemos en la justicia a la gente, que nos preocupamos si vinieron de muy lejos como testigos, entonces vemos cómo hacemos para que estén cómodos. Respeto. 3, imparcialidad, que mostremos, como viene mostrando nuestros tribunales superiores, que siempre son imparciales y que no tienen ninguna situación de conflicto de intereses con el poder o lo que sea. Y 4, claridad. Que la gente entienda lo que nosotros decimos y que la gente entienda que nosotros entendemos lo que ellos dicen. Esas 4 cosas aumentan la legitimidad. Y al aumentar la legitimidad aumenta el cumplimiento. Hay experimentos que se hicieron que dan que si la gente aún va presa con un procedimiento de justicia procedimental, tiende a disminuir la reincidencia. Entonces, tiene todas estas cosas la legitimidad. Lo que pasa que a mí me parece que nuestra formación es más por el lado de aplicar el derecho. En el mejor de los casos, lo que enseñamos es aplicar el derecho, en el mejor de los casos. Pero no enseñamos las destrezas que aumenten la legitimidad. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, y ahí viene la cuestión de ¿somos intermediarios? No, mis colegas, somos un servicio público, como la administración pública. No somos magistrados de la no sé qué, somos un servicio público. Estamos ahí para resolver conflictos. Nos dieron un monopolio público para resolver los conflictos de la gente. Entonces, cuando viene la gente a nuestro despacho, le tenemos que resolver los conflictos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si no, lo que debería hacer el Estado es quitarnos la matrícula, quitarnos ¿cómo se llama? Monopolio. El monopolio. Y decidir que el Estado va a tener abogados a disposición de la gente, pagado por el Estado con sueldos del Estado. Y listo, y se acabó. ¿Por qué nos dan a nosotros el monopolio? Pregunta ahí. No, pero vos me habías preguntado algo, Pablo. Me habías dicho el tema de intermediarios. Bueno, eso. Intermediarios y costo, eso, pero. Claro, sí. Sí, pero ya. Pero yo no lo puedo decir a esto en la provincia de Buenos Aires, porque el Código de Ética de la provincia de Buenos Aires dice que la profesión no es una profesión con fin de lucro. Como es obvio. No estamos para ganar plata. No tiene que ganar el que más plata gasta. Nosotros estamos para defender los derechos de la gente y resolver los conflictos. ¿Por qué es importante la ley de honorarios? No para ganar plata, para no perder plata. Porque si somos muy, como dijo Calamandrei hace mucho tiempo, somos muchos, ¿no? Era Calamandrei, demasiados abogados. Sí, Calamandrei. Si somos muchos, vamos a decir que sí a cosas que decimos, a cosas que tenemos que decir que no, y no vamos a traducir correctamente los intereses. Vamos a decir que sí a cosas que tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque vamos a estar muertos de hambre. Entonces, somos un costo, por supuesto. Ya sucede eso, ¿Eh? Ya sucede igualmente. Bueno, ¿somos un costo? Sí, somos un costo. No debemos ser un costo y debemos ser el menor costo posible, obviamente. ¿Sí? Porque no estamos para ser un costo. Estamos como otra, ya no lo voy a repetir 15 veces. Karina. Bien. Hola Martín, ¿cómo estás? Un placer escucharte, Martín. Gracias. Bueno, yo fui la que te efectuó lo de la pregunta de la audiencia, que es una modalidad que utilizo. Lo que te quería comentar es que desde que empezó lo de la pandemia, bueno, obviamente con muchos otros jueces que están acá presentes, tomamos audiencia virtual, ¿no? Entonces, eso que vos comentás de lo que es la infraestructura, no la tengo, estoy frente a una pantalla con las partes, los abogados, ¿sí? Y lo que me sucede, obviamente, que las partes por ahí o están en un auto o están trabajando como hoy, que tenía atrás las personas que se estaban haciendo un café mientras hablábamos de la revinculación con su hijo. Y la realidad es que implica mucha carga, digamos, por las interferencias, por las incomodidades. Y sí, Martín, me hiciste reflexionar mucho en estas cuestiones que
se dan en esta audiencia que presencialmente conmigo no se dan. Por ejemplo, hubo un abogado que cada 2 minutos me decía, yo estoy de acuerdo con una parte de lo que usted dice y otra parte de lo que usted, no, de otra parte no estoy de acuerdo. Yo digo, pero usted no tiene que estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo. A ver si nos ponemos de acuerdo. Le digo yo, y mantener el tema del orden de la palabra, o por ejemplo, cómo se tratan las partes. Mira, déjame interrumpirte un minuto. En Inglaterra un juez penal sentenció sin toga y lo sancionaron. Y ahora obligan a todos los jueces penales, cuando emiten sentencia, a hacerlo por Zoom, por lo que sea, desde su despacho o desde la sala de audiencias. Porque tiene que estar en la sala de audiencias y el tipo tiene que estar con la toga y con la peluca. ¿Qué es lo que yo te iba a preguntar, Martín? Digamos, si hay alguna... Porque es tremendo. Imagínense, los ingleses tienen esta idea de que cuando alguien va preso, le explican por qué tiene que ir preso, un señor o una señora, con toga y con peluca, arriba de un estrado, de madera, en la City de Londres, no sé qué, con toda la parafernalia del símbolo de la monarquía constitucional inglesa. Y entonces este tipo dice, bueno, te lo voy a mandar 3 años preso en camisa, de su casa. ¿Cómo se sentiría uno? Recibe esa decisión de esa manera. Bueno, nosotros tenemos evidentemente la decisión, perdón, el tema de la toga y de la peluca y de la corbata o del taller, no sé cómo, es porque no soy yo el que le impongo la sentencia. Es la ley democrática, es el Estado democrático el que le impone la sentencia. Yo me disfrazo porque yo no soy yo. Porque yo soy yo cuando aparezco y hablo, no hablo yo, habla la Constitución, habla la ley, habla la democracia constitucional. Si yo aparezco con remerita, adelante de una persona a la que le voy a quitar sus derechos, legítimamente, bueno, la persona tiene todo el derecho del mundo de decir, esto es un chiste. Esto fue esa persona, mirá, me habló de su casa, haciéndose un café. ¿Quién le va a creer que uno hizo el esfuerzo de demostrar que el hecho encaja dentro de, y esto es la forma legítima de... Y después, cuando lo mando a llevar los chicos los miércoles, ¿va a llevar los chicos los miércoles? Sí, tal vez no. Tal vez no. ¿Por qué? Y porque me tengo que encontrar de nuevo con esa señora que me dice que lo tengo que llevar. ¿Y qué hace en el Zoom si no lo llevo? Y mi abogado la ninguneó toda la audiencia y no pasaba nada. Es grave la cuestión. Entonces, yo insisto en la cuestión de la diferencia, lenguaje claro, lenguaje cotidiano, porque no es que ahora la cuestión se convierte en fierita. La cuestión se convierte en señor, señora, dado a entiende usted que la ley dice tal cosa y dice tal otra, y que probamos esto en el juicio, su abogado, su abogada intentó tal cosa, pero no lo logró porque es evidente que pasa tal otra, y por lo tanto lo condeno a tal otra cosa. Es muy diferente. Es decir, bueno, Karina, la verdad que es una lástima, pero viste que bueno, que negociamos y no llegamos a buenos acuerdos, y qué lindo sería que ustedes se pusieran de acuerdo, pero es una pena que yo tenga que imponerte que... Bueno, no. No somos amigos de los clientes, ni amigos de las partes, ni nada. Estamos acá para imponer la ley. Ahora, vos estás hablando de una diferencia entre el lenguaje, una cosa es hablar en lenguaje claro, otra es hablar en lenguaje fácil y otra es ser condescendiente. Lenguaje claro, lenguaje cotidiano, lenguaje condescendiente. Digamos, lenguaje claro es esto que, bueno, no fuimos, pero esto de no utilizar gerundios, latinazgos, frases eternas, bueno, lo que ustedes conocen del lenguaje claro. Lenguaje cotidiano es tutear a la gente y hablarle como si le hablara a un amigo o un qué sé yo. Lenguaje fierita es un invento mío, pero lectura fácil es otra cosa. Lectura fácil, como dije, es una técnica para gente con problemas cognitivos. No sé si en algún momento lo pueden ver, pero eso. Alguien me dice, claro, humildad. Sí,
Sí. Humildad, humildad, pero firmeza, digamos. Humildad, pero tenemos que recuperar el orgullo de ser una institución de la democracia constitucional argentina. Si nosotros no creemos en esa legitimidad, bueno, la gente no va a creer en la ley. Si no nos la tomamos seriamente. Y mira, puedes hacer esto, pero también puedes hacer lo otro. Eso. Entonces, es todo un lío, como decía recién Leandro, es todo un lío en este lío que nos compramos con la democracia constitucional, ver cómo se deciden las cosas, sobre todo las cosas difíciles, de acuerdo al derecho. Pero además está toda esta otra parte, que es, bueno, ustedes saben dónde está la confianza del Poder Judicial en nuestro país. Ustedes saben, bueno, el hecho de que otra vez tuvimos un linchamiento, esta vez en Tucumán, ¿no? La gente se organiza para salir a matar a un vecino en la Argentina. Esa es la pesadilla de la falta de legitimidad, de que no le pudimos sacar las armas de la mano, que no los pudimos atraer al Poder Judicial. Eso, por supuesto, son una manga de asesinos y nosotros no tenemos la culpa de eso. Pero lo que quiero decir es, la excusa es que nosotros estamos haciendo las cosas mal. No podemos dar ni la excusa. Bien. Bueno, Martín, bueno. Me encantó, creo que a todos y todas las que estuvieron les encantó también, por lo que leo. Estuvo muy bueno y bueno, y dejaste además del lenguaje claro unas cuantas cosas para pensar sobre qué significa ser abogada o abogado, qué significa ser jueza o juez, cuáles son las fuentes de legitimidad que tenemos que buscar y cuáles son nuestros compromisos para con nuestros clientes y para con las personas que van al Poder Judicial a buscar justicia también. Muchas gracias. No, un placer. Y me parece que da para taller más que para conferencia, ¿no? Para todos estos ejemplos que ustedes traen me parecen totalmente fascinantes. Lo tenemos que organizar con ese formato, quizás presencial, quizás así, pero vamos a organizar algo más. No, pero por ejemplo, me parece que la pregunta de Karina respecto de qué tiene que haber atrás de su pantalla para que se parezca para que ella tenga respaldo, entre comillas, el respaldo de la institucionalidad, me parecen grandes conversaciones. Grandes conversaciones. ¿Y qué hacer cuando un abogado se mete a ningunear y, no sé, a lo mejor cerrarle el micrófono? No sé, hay cosas que tenemos que pensar entre todos que me parecen súper interesantes. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Martín, y gracias a todos los que vinieron. Un placer verlas a todas. Chao, chao.